Suele pasar que los que tienen posiciones y los que están más altos son los que tienden a ocultar más sus errores. ¿Por qué tienden a ocultar sus errores? Porque ellos entienden que inmediatamente, o ellos saben que inmediatamente ellos cometieron error. Ellos prefieren ocultar. El error más grande de David fue ocultar eso. Incluso David trató tanto de ocultar ese pecado que hasta el esposo de Bersabé dice que lo mandó a matar. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, su casa, su familia, su ministerio, todo lo que representan en el Señor. Es para mí una honra, es un honor, es un privilegio que se me dé la oportunidad de estar aquí otra ocasión con ustedes. En su plataforma Venancio Amparo Oficial, esto se puso serio. En esta ocasión tenemos un hombre de un pastor joven que respetamos, admiramos por la trayectoria que ha tenido a través de los tiempos en el Evangelio y el testimonio que ha mantenido, porque hay gente que predica lindo con su palabra, pero su accionar está dañado. Es para mí una honra, es un honor tener aquí al pastor Samuel Tavera. Dios te bendiga, pastor. Amén, Dios te bendiga. Es una bendición estar en este lugar y poder compartir con ustedes a través de esta plataforma. Amén. Así que mis amados, estén a la expectativa. Le invito ahora mismo que usted comparte este video. Sí. Comparta este video, dele like, active la campanita de notificación, envíeselo al primo, al tío, al abuelo, a todas las personas, compártalo, no olvide darle like. Yo quiero que todo el que esté aquí ahora mismo le dé like a este video, porque algo sobrenatural se va a desatar. Pastor, la gente está a la expectativa y quiere saber cuál es el tema que tenemos para hoy. El tema que vamos a compartir es un tema muy importante, agonizando en medio del silencio. Agonizando en medio del silencio. Bueno, esto se puso serio. El escenario del Espíritu Santo, pastor. Amén, gloria al Señor. Queremos compartir con ustedes en esta hermosa hora. Y antes de iniciar, pues quiero enviarle un caluroso saludo y un fuerte abrazo a todo aquel que está frente a su televisión, frente a lo que es su teléfono, computadora, no importa el medio que usted esté escuchando esta palabra. Le enviamos saludo y un fuerte abrazo desde esta plataforma. Queremos utilizar unos versos bíblicos y así podemos sustentar lo que vamos a hablar en este día. Y es un grato honor estar aquí con mi hermano Venancio en esta hermosa hora y compartir la palabra del Señor. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 13, verso 18. Vamos a leer algunos versos bíblicos y ahí nos vamos a sustentar. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Amén. Y llevando ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues le echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores que estaba vestida. Y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. El verso 20 dice, y les dijo su hermano Absalón, ha estado contigo tu hermano Amnón, pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y pasó y quedó Tamar desconsolada en la casa de su hermano Absalón. Quiero compartir, o vamos a compartir, acerca de lo que es una situación difícil que nosotros vemos que se presenta aquí en lo que es la historia. Pero ante todo nosotros queremos hablar acerca del personaje central de esta historia, que es un hombre llamado David. La Biblia enseña y dice que David fue el segundo rey de Israel. Si nosotros estudiamos y profundizamos acerca de David, nos damos cuenta que David ocupa una posición como rey en lo que es el pueblo de Israel. Pero vamos un poquito más atrás, nos damos cuenta que el pueblo de Israel comienza a ser gobernado por reyes en un momento cuando dice que Samuel envejece, porque en la antigüedad el pueblo era gobernado por jueces. Y dice que el juez que estaba gobernando sobre Israel era un hombre llamado Samuel. Dice que Samuel envejeció y dice que sus hijos comenzaron a ocupar el reinado, es decir, la posición donde estaba Samuel como juez.
Entonces no estaban en los caminos correctos. Dice que los ancianos de Israel se levantan, y cuando los ancianos de Israel se levantan es donde ellos piden que se le constituya un rey. Entonces es donde el pueblo de Israel comienza a ser gobernado por reyes. El primer rey fue Saúl, que era de la tribu de Benjamín, una de las tribus más pequeñas de Israel. Y el segundo rey fue David. Entonces la gente tiene y habla acerca de David como lo que él fue, pero a veces no completamos la historia de quien en realidad fue David, porque la gente ve a David como un guerrero y en realidad era un guerrero. Sí. David era un hombre que tenía un corazón, según la Biblia, lo clasifica conforme al corazón de Dios, revelando de que David no era que Dios tenía un corazón literal como nosotros lo tenemos, sino que el corazón de David era un corazón sensible y que David se humillaba, a diferencia de Saúl. Entonces, ¿dónde yo quiero centralizarme? Es que David era un hombre que estaba sujeto también a pasiones igual que nosotros. Entonces, la gente clasifica a David como el superhéroe de la película, pero David tenía debilidades. David cometía errores, al igual que los demás reyes. ¿Dónde nosotros podemos sustentar la diferencia de David de los otros reyes? En que David, cuando cometía error, reconocía que lo cometía. Yes. Entonces, ¿cuál es el problema? De que Saúl nunca reconoció cuando estaba mal. Pero David siempre reconocía cuando fallaba. Entonces, por eso es que David es diferente a Saúl. El reinado de David fue diferente, pero David cometió errores. David cometía pecado. Incluso donde nosotros hemos sustentado la palabra, vemos el resultado de algo, pero esto que nosotros vemos, esta escena, es el resultado de un pecado que David había cometido. La Biblia dice que David, que era el tiempo cuando los reyes salían a la guerra, y dice que David se quedó en su casa. Y dice que cuando David se queda en su casa, dice que todo el ejército fue a la guerra, mas sin embargo David estaba en la casa. Y dice que alcanzó a ver una mujer que se estaba bañando. Dice la mujer de Urías, uno de sus guerreros, de sus soldados. Y dice que cuando él la alcanza a ver, dice que la mujer le llamó la atención. Entonces, David dice que no se conformó con verla a distancia, sino que David manda a buscar a esta mujer. Y cuando David la manda a buscar, dice que estuvo con ella. Dice que ella se purificó de su inmundicia y regresó a su casa. Pero ahora hay un problema. Y es que el pecado que David comete no puede quedar oculto, porque dice que la mujer estaba embarazada. Entonces, a la mujer quedar embarazada, se va a descubrir ahora el pecado que David cometió. Aunque el embarazo, para que usted me entienda, y a la mujer quedar encinta, no fue suficiente para descubrir que David había pecado. Dice la Biblia que se le hace saber a David que la mujer está embarazada y que la mujer está encinta, pero David se preocupa porque David no quiere que nadie se dé cuenta que él cometió pecado. Y entonces ese es el error de muchos hoy, que están ocultando los pecados que cometen, haciendo cosas a escondidas. La Biblia dice que no hay nada oculto que no sea revelado. Es decir, cuando yo cometo un error y yo oculto el error que cometí, yo comienzo a cavar mi propia tumba donde a mí me van a sepultar. Okay. ¿Cuáles son las consecuencias, pastor, de ocultar un pecado desde la perspectiva bíblica? Mire, la consecuencia es que todo va disminuyendo porque el pecado te va consumiendo. Entonces, ¿qué pasa con David? David pensó que ocultarlo todo iba a quedar inmune y que nadie se iba a dar cuenta. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que si yo oculto el pecado, desde la perspectiva bíblica, nos damos cuenta, la Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, dice que alcanza misericordia. Es decir, lo que la Biblia me está diciendo, que de la única forma que yo alcanzo misericordia es confesando el pecado y el error que yo cometí. Entonces, el problema de nosotros es que no nos gusta confesar. Confesamos lo bueno que hacemos, pero las cosas malas las ocultamos. Oh my God. Entonces, la gente está enfocada en ello presentar todo lo que tiene éxito en ello. Pero más sin embargo, cuando hay un error que pone lo que es una pausa y un stop
en mi ministerio, en mi trayectoria. Entonces eso yo quiero ocultarlo porque hay gente que ama más el ministerio que la salvación. Aman más el ministerio que la salvación. ¿Cómo así? Porque ellos prefieren que no sepa que fallaron para no detener el ministerio. Ok. Entonces ellos prefieren que la gente no se dé cuenta de un error. Lo que ellos no saben, que ese error lo puede llevar a la deriva. Pastor, pero eso pasa entre los miembros laicos. Eso no pasa, pastores, líderes. Sí, eso es global. Okay. A nivel global. Incluso, y se le hace más fácil a un miembro que no tiene cargo confesar un pecado que a alguien que tiene posición. Porque muchas veces la gente le importa más guardar una reputación que tener sanidad. Y por eso tenemos gente con reputación buena, pero a nivel interno están dañados. Sí. Y yo siempre he dicho que cuando uno vino al evangelio, por ejemplo, yo cuando me convertí, yo no quería ser predicador. Yo lo que quería era salvarme. Exacto. Entonces, hay veces que en medio del camino adquirimos la manifestación del ministerio y olvidamos para lo que nos convertimos, que fue para ser salvos. Y por eso tenemos mucha gente con ministerio perdido y gente que aunque no tengan ministerio en exhibición, sí tienen salvación. Porque lo importante no es el reconocimiento del ministerio, lo importante es el reconocimiento de Dios en ti. ¿Qué Dios piensa de ti? Ahora, ¿cómo yo caigo en pecado? Fallo. Soy un predicador, un pastor, tengo miembros en mi iglesia y ahora veo que de repente se me va todo. Caí en pecado. ¿Cómo se puede manejar eso? Sí, porque el problema es que cuando tú caes en pecado es que entra la destrucción absoluta. Es decir, caí en pecado, no reconozco, aún sabiendo mi posición, que no es donde estaba, porque el pecado inmediatamente tú cometes pecado, el pecado te aleja, hay una separación. Entonces ya tú sabes que tú no estás en la misma posición, aunque a mí me quiera aparentar que sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ahora mismo, actualmente, se suele pasar que los que tienen posiciones y los que están más altos son los que tienden a ocultar más sus errores. Esto se puso serio. ¿Por qué tienden a ocultar sus errores? Porque ellos entienden que inmediatamente, o ellos saben que inmediatamente ellos cometieron un error. Eso no quiere decir ya que tu carrera y que todo para ti terminó en la tierra. Ahora, si tú lo ocultas, ahí sí todo terminó. Entonces, ¿cuál es el problema de los que están altos, de los que son grandes, de los que tienen posiciones? Que en el momento que lo cometen, ellos entienden que regresar a la posición, si se descubre lo que hicieron, entonces les costará más tiempo. Entonces, para ellos no perder el puesto donde están, ellos prefieren ocultar. El error más grande de David fue ocultar eso. Incluso David trató tanto de ocultar ese pecado que hasta el esposo de Bersabé dice que lo mandó a matar. Porque dice la Biblia, escucha, dice la Biblia que él lo mandó a buscar, pero cuando lo manda a buscar, que quiere regresar, dice que él le dijo que vaya a su casa. Pero en la antigüedad, cuando había guerra, el hombre estaba aislado de la familia. Me imagino que Urías se sorprende y dice, pero ¿cómo es que este hombre me dice que me vaya a mi casa cuando Joab y los soldados están en guerra? Entonces, ¿cómo es que algo que no se utiliza? Es decir, me imagino que Urías estaba sospechando que había un movimiento raro. Dios mío. Porque de repente, cuando estás ahí, la Biblia dice que él no fue y dice que David mandó que presente. ¿Por qué David manda presente? Porque todo el que está mal le gusta estar bendiciendo al otro. Explíqueme eso. ¿Cómo así? Sí, porque ellos entienden que todo el mundo es igual. Porque yo quizá pueda comprar a alguien, pero al otro no. Porque hay gente que se les revela la intención de tus regalos. Puedo comprar a muchos, pero no a todos. No a todos. Porque dentro de todo hay gente que guardan principios y saben quién es Dios. Exacto. Entonces, se sorprende quizá esta mujer que llegó regalo a su casa, pero él no llegó. Dice que se quedó ahí. Entonces, al final, cuando David ve que no hay una forma de cómo, porque la intención de David era que Urías llegara a la casa y la gente viera que Urías pisó la casa, aún no estando con la mujer. La intención era de que vio que él fue. Ahora,
si la mujer comienza ese embarazo a desarrollarse y Urías tiene tiempo que no va a su casa, entonces lo único que fue por obra y gracia del Espíritu Santo fue Jesús. Dios mío. Entonces iba a decir, ¿cómo esta mujer cae en estado de vegetación embarazada si Urías tiene tiempo en la guerra y no llega a la casa? Porque la intención de David siempre fue ocultar el pecado que había cometido. Lo que usted me está diciendo es que hay líderes pecadores que cuando no te pueden manejar a su antojo, entonces lo que le queda es mandar a matarte. Sí. Por eso tenemos tanta gente y yo creo que lo que estamos hablando cabe más como en el renglón ministerial, porque estamos viendo que quien está cometiendo esta acción no es cualquier hombre, es el rey David. Y cuando no pudo manipular a Urías para que Urías se envuelva en este asunto, entonces lo que hizo que mandó a matar, porque ocultar el pecado no solamente te trae muerte personal, sino que puede traer consecuencias de muerte a lo que te rodea. Si la gente supiera, los creyentes, nosotros como hijos de Dios, que cuando estamos en la gracia, alrededor de nosotros lo que va a haber vida, pero cuando estamos en pecado, la muerte tiene puertas abiertas para gobernar sobre nuestra casa. Y fíjate algo, que existen dos tipos de líderes. ¿Cuáles son esos? Existen los que ellos han peleado por su posición y existen los que han comprado la posición. Pero, espérese, no, pastor. Esto se está poniendo serio aquí, ya yo voy a salir corriendo. Ay, usted, el que está ahí, comparte esto ahora. Dios mío. Porque yo sé que hay gente que lo pone Dios. Yo sé que hay gente que compra posición, pero eso es afuera. Aquí dentro del evangelio. Sí. ¿Cómo así? Incluso cuando la posición tú la compras, tú abusas de lo que es el poder. Pero cuando tú escalas para llegar a la posición, te cuida de todo lo que te rodea. Entonces, ¿cuál es el problema? De que aquí nosotros nos damos cuenta de que en el pleno siglo XXI que estamos viviendo, la gente que está en una posición no porque escaló, sino porque ellos la compraron, esa gente abusa del poder. Entonces, cuando tú abusas del poder, tú te conviertes en un manipulador, que lo que tú haces, quienes te rodean tienen que ocultarlo igual que tú. Y el día que tú no lo ocultes, tú no puedes formar parte de ese renglón, porque ellos te llaman rebelde, porque están en contra de las cosas malas que tú estás haciendo. Entonces, cuando tú caminas bajo un yugo, bajo una opresión y bajo una autoridad que no es de Dios, entonces tú te conviertes en lo mismo que esa persona. Entonces, el día que tú quieres ser diferente a ellos, si quieres ser diferente, no puedes formar parte de ellos, porque tú no cabes ahí. Wow. Entonces, ese es el problema de hoy en día. Entonces, con esto hay que romper. Porque aquí no es de que comprando. Porque si te das cuenta, la salvación, Jesús es dueño de todo lo que existe. Y si Dios hubiese querido que fuera más fácil, hubiese comprado, pero tuvo que comprarlo no por dinero, sino por sangre. Wow. Dice la Biblia en Génesis que cuando la relación entre Dios y el hombre se rompe, dice que tuvo que ser a precio de sangre para que el hombre tuviera otra vez acceso a lo que es la salvación. Entonces, yo no puedo comprar algo que no tiene precio. Dios mío. Entonces, hay gente que están comprando con dinero lo que no tiene precio. Pero eso es algo mental de conceptos y formatos que ellos se han formulado en su mente. Porque el día que tú reconozcas que lo que tú compraste te funcionará en el reino, te equivocaste. Porque todo lo que se compró con lo que no tiene precio dentro del reino no funciona. Es una película, es una carátula, pero no es una realidad. Entonces, nosotros vemos un David aquí que tiene posición, tiene autoridad y tiene poder, pero más sin embargo, llegó el momento que David piensa que todo lo que él hizo iba a quedar impune, iba a quedar oculto. Entonces, cuando David comete este pecado, ya para David todo está normal, porque murió el que el que podía hablar. Para los que están en la guerra, sí ellos pensaban que el embarazo de ella era de Urías, porque Urías salió de la guerra. Entonces, dice él, póngamelo al frente de la guerra donde esté más fuerte, porque quiero salir de él. Me lo quiero llevar. Me lo quiero llevar porque cuando tú hablas la verdad, la gente te odia. Pues, hay gente que no te matan directamente ellos, pero ellos hacen toda la diligencia para que tú te mueras en el camino. Son el autor de tu muerte, porque si no lo hacen ellos físicamente, ellos ponen que otros lo hagan. Ay, Dios. Entonces, por eso es que hoy tú tienes que cuidarte.
Y yo tengo que cuidarme, porque yo no sé quién se convirtió en mi enemigo por la victoria que estoy obteniendo. Uf. Entonces, la gente finge ser tu amigo, pero ellos no soportan verte a ti crecer espiritualmente. Por eso es que hay tantos perseguidores ocultos. Y después que la muerte se dio, es que se dan cuenta quién lo mató. Ok, hay gente que ellos literalmente no te matan, pero hacen que otros te maten, tus enemigos. Envían cartas. Como en estos tiempos no se maneja con cartas, en estos tiempos se maneja con llamadas. Hay pastores llamando a otros pastores para hablar en contra de otros pastores. Para ponerlo en contra. Para ponerlo en contra. Y vemos que, y tú dices, pero ¿y qué fue lo que yo le hice? Porque yo me he mantenido fiel, me he mantenido tranquilo. Y a veces están diciendo cosas que tú mismo dices, pero ¿y cuándo fue esto? ¿Cuándo fue que yo cometí este error? Lo que pasa es que hay un David que tiene miedo a que un leal como Urías se mantenga con vida. Entonces tú eres la víctima y eres el último que te da cuenta. Entonces, ¿cuál es el problema? De que cuando tú eres la víctima, porque inmediatamente planean contra ti para destruirte, tú te conviertes en la víctima, aún tú desconociendo de que, porque el plan es oculto. Wow. Urías llevaba la carta y se la llevaba a Joab, pero Urías no sabía que en sus manos llevaba la sentencia de muerte. Porque el poder que tenía David, si David se daba cuenta que Urías leía esa carta, David lo mataba literalmente y nada pasaba. Entonces Urías se está cuidando. Wow. Pero más sin embargo en su mano lleva la sentencia de muerte. Hay gente que tú la abrazas y tú no sabes que ellos en su mano te entregaron la sentencia de muerte con un saludo. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que hay gente que ellos te están saludando, te están abrazando, pero cuando te dan la mano te entregan la sentencia de lo que ellos desean de ti. Dios mío. Urías, lo más oculto que tenía era que Urías llevaba la sentencia de muerte en sus manos. Pero Urías siempre mantuvo su lealtad al rey. Wow, yo siento a Dios. Mire, Urías siempre mantuvo su lealtad. Por eso es que mis enemigos yo lo amo y lo honro. Y siempre yo reconozco que son mis enemigos. Pero eso no me hace odiarlos a ellos. Reconozco quién tú eres, pero nunca te odio. Reconozco quién tú eres, pero mi corazón nunca se va a corromper por lo que tú me deseas. Entonces el problema surge, no es que tú me odias a mí, quieras destruirme. El problema mío es cuando mi corazón se llena de ira por lo que tú me deseas. Entonces cuando yo me corrompo por el deseo que tú tienes negativo hacia mí, entonces yo me convierto en la misma persona que tú. Por eso es que hay gente que aún tú sabiendo quién ellos son, tú siempre tienes que tenerlos cerca. ¿Por qué? Porque ellos te hacen descubrir formas y actitudes que parecen leales, pero ellos te dan a conocer a ti para que te cuides de ellos y de otros que lo hacen igual que ellos. Porque hay gente que tiene actitudes de lealtad, pero no son leales. No, porque eso es un disfraz. Eso es una cámara. Eso es una pantalla. Entonces, si aprendí con fulano lo que se llama traición, queriendo disfrazarlo de lealtad, entonces ya yo sé que si alguien se me aparece a mí con la misma actitud que tú, yo te doy gracias porque me enseñaste a descubrir lo falso. Entonces cuando tú me enseñas a descubrir lo falso, yo a ti tengo que honrarte. Wow, me enseñaste algo que no se aprende así. Algo que yo no tuve que ir a la universidad para aprenderlo. Tú fuiste mi maestro. Porque nada más no es uno que existe, son muchos. Son muchos. Muchos. Hay muchos Davides. Porque David fue un hombre tremendo. Pero en el momento que está involucrado en esta situación, él quiere defenderse. Y hay gente que prefieren defenderse aunque te hundan a ti. Wow. Entonces, la Biblia dice que David pensaba que ya todo había quedado oculto. Pero aparece un profeta llamado Natán. Y aquí es donde vamos a desarrollar. Aparece un profeta llamado Natán, que el profeta le dice, le pone un ejemplo, hablando literalmente y dominicanamente. No sé de qué país usted me está viendo, pero vamos a hablar dominicanamente y usted me va a entender. Dice que había uno que tenía una oveja y había otro que tenía muchas ovejas, diferentes tipos de ovejas. Pero dice, él venía uno de camino y aquel que venía de camino tomó no al que tenía muchas, sino al que tenía una. David y que se enfurece.
Y David le dice, ese tipo que hizo eso es digno de muerte. Se va. Se va. Ahora, mi pregunta es, David, cuando tú te acostaste con la mujer de tus soldados, ¿te mataron a ti? Porque el que está mal siempre está con el dedo acusador. Porque es que su actitud, su forma, su comportamiento quieren revelar, quieren ocultar, gloria a Jesús, otras cosas y revelan lo que no es. Por eso es que siempre el que está acusando y el que está atento a todo hay que examinarlo. Sí. Porque ellos quieren ocultar sus errores de que con su actividad y que están activos. No, porque para ellos ocultar lo suyo quieren exhibir lo de otros. Exacto. Entonces ellos aprovechan la situación de otros para ocultar lo de ellos. Entonces David dice, ese hay que matarlo. Y Natán lo señala y dice, ese eres tú. Yo me imagino cómo se puso David cuando le dijo, ese eres tú. Porque David pensaba que ya todo eso se había olvidado. Pero le dijo, ese eres tú. Entonces, ¿qué es lo que a mí me llama la atención de esto? Hay una palabra que centraliza todo. Y es que Dios le dice a David, nunca se apartará de tu casa la espada de Jehová. Le está diciendo, el resultado de la desobediencia y del pecado que tú cometiste traerá una consecuencia que aún tu descendencia, no estando presente cuando lo hiciste, pero ellos serán también castigados con lo que a ti te ha de asignar por el pecado que cometiste. Entonces, dice la Biblia que David tenía un hijo llamado Absalón y dice que tenía un hijo llamado Amnón. La Biblia enseña y dice que había una doncella, una princesa llamada Tamar, pero Tamar era hermana de Absalón y de Amnón eran medios hermanos. Pero ¿qué pasa? Dice que Amnón se enamora de Tamar. Y cuando Amnón se enamora de Tamar, había un problema. No era que Amnón estaba enamorado. Porque si Amnón habla con el rey y el rey le place entregársela, él podía estar con ella. Porque en la antigüedad se utilizaba según las leyes de los israelitas. Esto le daba acceso a que si él se la pedía al rey y el rey se la concedía, él podía estar con ella. Claro. Pero había un problema y era que ella era virgen. Entonces, la Biblia dice que Amnón comenzó a enflaquecer. Y cuando Amnón comienza a enflaquecer, dice que hay un primo de él, que era hijo de un hermano de David, que ve la condición de Amnón y le dice, Amnón, pero ¿qué es lo que te está pasando a ti? Porque yo siento como que cada día que pasa tú vas enflaqueciendo más. Y él le expresa su sentimiento y le dice, el problema es que yo me enamoré de Tamar. Dice, pero habla el rey y el rey te la va a conceder. Imagino que ellos instalaron una conversación de que él quizá le dijo, pero al final Amnón entendía que era algo que no sería de concedérselo a él, porque él entendía que al ella ser virgen se le hacía imposible entregárselo. Y yo me imagino que el primo le dijo, pero a esto, aquello, a esto. Pero quizás no entendía que no había forma. Entonces, el primo le aconseja y le dice, tú lo que tienes que hacer es fingir que tú estás malo. Cuidado con el consejo del primo. Usted sabe la gente que anda por ahí dando consejos para que tú te termines de hundir. Y dice que él le da un consejo, pero un consejo para que él falle rápido. Porque hay gente que te dan consejo a ti, pero es para terminarte de sepultar. Y dice la Biblia que él le dijo, finge que tú estás malo, se lo vamos a hacer a saber a David. Y David va a venir a verte. Cuando él venga, dile que tú necesitas que Tamar venga aquí a cocinarte algo. Y dice la Biblia que David, gloria al Señor, al escuchar la noticia, dice que fue a ver a su hijo. Y allá está el tipo arropado de pie a cabeza, dominicanamente fingiendo una cosa. Sí, haciendo una pantalla. Y el hombre no puede quitarse la venda de la cara. Yo imagino que la cara todo, porque David se da cuenta que él está bien. ¿Qué te pasa? Estoy enfermo, estoy malo. Dice, yo necesito que Tamar venga y me haga un cocido, me haga algo rápido. Y dice la palabra del Señor que de repente Tamar regresa. Pero la intención de Amnón era diferente a la de Tamar. Porque Tamar va con una intención de ayudar a Amnón. Pero la intención de Amnón no es que le hagan cocido. Amnón se le metió al diablo, fue en la mente. Dios mío, ¿qué quería Amnón? Como hay gente que ellos hablan contigo, pero la intención de ellos no es lo que revelan a través de una expresión.
sino que la intención de ellos es lo que su corazón tiene. De repente, Amnón ve que ella está en la cocina, ella hace el cocido, de repente, y dice la Biblia que cuando llega el momento de ya pasarle a él, le dice: no, mira lo que vamos a hacer. Todo el que está aquí, sácalo para afuera. Y dice que todo el que estaba ahí lo sacaron para afuera. Pero de repente, cuando lo sacan a todo para afuera, dice que él le dice: vamos a la habitación. El texto lo expresa de otra forma. Pero cuando dice la Biblia que él llegó, él le dijo: yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que tú te acuestes conmigo. Dios mío. Le estaba diciendo a Amnón: yo lo que necesito es que tú te acuestes conmigo. Es decir, la intención mía no es que tú me cocines ni que me hagas cocido. Es que yo quiero estar contigo. Ahora, ¿cómo es que este hombre se revela de esta forma? ¿Cómo es que este hombre tiene una intención diabólica hacia su hermana? Porque el problema era que había una sentencia sobre David y ellos eran descendientes de David. Ellos eran hijos de David. Entonces, aunque ellos no estuvieran presentes, cuando David cometió pecado, ellos arrastraban esa sentencia. Oh my God. Entonces, al ellos arrastrar esa sentencia, aunque ellos desconocían lo que hizo su papá, hay familias que arrastran maldiciones generacionales desconociendo el pacto que hizo su ancestro del pasado. Entonces, aquí hay un problema porque ahora no, lo que quiere es acotarse con su hermana. Y dice que él tuvo más fuerza que ella y dice que se acostó y estuvo con ella. Dios. Es decir, violó a Tamar. Entonces, cuando viola a Tamar, es que aquí donde quiero centralizarme, cuando la viola, dice que ella como que se entristeció, porque ella sabía que había perdido valor ante la sociedad y ante quien le rodeaba. Es decir, no salí como una doncella de mi casa, sino que mi propio hermano frustró mi futuro. Mi propio hermano sepultó todos mis planes y todas mis cosas. Entonces, es aquí donde nosotros nos damos cuenta que en el momento que aquella mujer llamada Tamar, ella se da cuenta, en la antigüedad, si era virgen, vestían un vestido que distinguían de que ellas eran vírgenes. Sí. Pero entonces, si eran hijas del rey, se convertían en princesa y los vestidos de ella eran diferentes porque eran de colores a las demás vírgenes. Entonces, ella viste un vestido de colores que la hace lucir bella y elegante porque tiene dos factores que a ella le benefician para que la ciudad y el pueblo la vea diferentes a todas, que era virgen y que era hija de un rey. Entonces, ahora hay un problema porque el vestido que ella tiene no le sirve, porque ella sabe que ya no es virgen. Wow. Entonces, ¿qué decide hacer Tamar? Tamar decide rasgar su vestido porque ella entiende que ya su dignidad, que ya su mente no tiene la capacidad de aceptar de que ella puede seguir vistiendo este vestido de color cuando ella sabe que ya no cumple con los requisitos. Oh my God, esto se puso serio aquí. Vámonos, corre. Padre, yo siento a Dios aquí. Entonces, Tamar decía: de nada me vale fingir que todavía yo soy virgen cuando yo sé que a mí me pasó un fracaso. Entonces, ahora hay un problema porque ahora Tamar sabe que el vestido que ella tiene le queda grande. Y usted sabe la gente que hay encima de los altares, ellos sabiendo que la posición, que la vestimenta le queda grande, porque ellos saben lo que pasó, pero lo han ocultado. Entonces, ella dijo: me lo voy a quitar. Usted sabe la gente que tiene que quitarse el vestido que vestía de la posición donde estaba, porque hay gente que están en posiciones terrenales, pero espiritualmente ya en esa posición ellos no existen para Dios. Dios mío. Entonces, el error más grande es tú querer visualizar y querer presentar que todavía está en la posición que estaba, cuando tú sabes que espiritualmente tú no existes ya en esa posición. Oh my God.
Oh, yo siento a Dios. Bashana. Entonces, ¿cuál es el problema? Tamar dijo, me voy a rasgar el vestido. En la antigüedad, los israelitas utilizaban que cuando había desgracia y fracaso, ellos se rasgaban el vestido, se echaban ceniza, se postraban en tierra. Pero a mí no me llama la atención que Tamar tomó la decisión de quitárselo. Lo que a mí siempre me ha llamado la atención de Tamar es que Tamar no le importaba que la gente se diera cuenta que ella falló y que ella fracasó. Entonces, el error de muchos hoy en día es que los fracasos lo están ocultando porque tienen temor de que alguien se entere de eso. Y hay gente que se pone en otro vestido mejor. Se ponen otros sabiendo que no les sirve. Dios mío. Usted sabe, los hombres y mujeres de Dios, porque aunque tú falles, eso no te quita que tú seas de Dios. Que cometieron errores, que fallaron. Si lo cometiste y fallaste, tu carrera no culminó. Debes entender que necesita un espacio. Entonces, hay gente que por no darle el espacio, ellos siguen vistiendo el mismo vestido. Entonces, yo le vine a hablar a alguien aquí que está conectado a esta plataforma. Sí. Y te vine a decir que no siga vistiendo lo que tú sabes que te queda grande. Lo que tú sabes que ya no te sirve, no lo utilices para tú dar a entender que todavía todo está bien. Si fracasaste, humíllate, da a entender. Tamar dijo, a mí no me importa lo que la gente piense. Y dice la Biblia que de repente, dice la palabra del Señor, que Absalón se da cuenta lo que pasó. Pero ¿por qué Absalón se da cuenta lo que pasó? Porque Tamar rasga su vestido, se echa ceniza en su pelo, una princesa y una doncella. La gente que la veía iba a decir, pero esta muchacha, ¿qué le pasó? Entonces es el problema de muchos, que para que el otro no sepa lo que le pasó, ellos siguen con el vestido. Se ponen aceite en la cara. Se ponen aceite, pero te digo algo. Cuando tú fallas, cuando caes en pecado, la gracia se aparta y te conviertes en un payaso lleno de cosas, de pintura, porque trata de empañetar lo que está oculto, pero tu realidad te descubre. Wow, te puede poner aceite, lo que sea. Lo que sea. Es más, el vestido ya no lo luce como antes lo lucía. Si te quedas con él, la gente, el que no está en visión, el que no está conectado a Dios, te verá como que sigue en la misma posición. Pero el que está conectado a Dios se va a dar cuenta que ya ese vestido te queda raro. Oh my God. Porque lo que le da excelencia y lo que le da visibilidad a lo que tú tienes no es la posición, sino lo que se llama gracia. Dios mío. Entonces el pecado rompe con eso, la gracia se aparta, te quedaste en la posición, pero ya no hablas como antes hablaba. Ya no te ven como antes te veían. Antes no tenías que hablar para que se reflejara algo en ti. Entonces, la Biblia dice que Tamar rasgó su vestido. Josué, cuando el pueblo de Israel dice que perdieron la batalla, dice que se postró en tierra y dice que rasgó su vestido. Y cuando rasga su vestido, como señal de desgracia, los exégetas dicen que cuando Israel pierde ante los filisteos, dice que llegó uno de la tribu de Benjamín y que su vestido estaba rasgado. La gente sabía que estaban en guerra, y como ellos sabían que estaban en guerra, a él llegar de esa forma, él no tenía que hablar. Es decir, presentaba derrota a la forma del vestido o de lo que vestía rasgado. Decía, perdió Israel. Por eso es que se arma el alboroto en la ciudad. Elí no ve mucho, pero escucha y manda a buscar al muchacho. Entonces, ese no es el tema. El tema es de que cuando esta muchacha llamada Tamar dice que se rasga el vestido. Entonces, Tamar entra en un estado de agonía. Hablando de lo que es la agonía, hablando de lo que es el término físico, es un proceso que la gente pasa antes de morir. Es un estado donde tú estás entre vida y muerte. Entonces, en el término espiritual, Tamar entra en un estado de agonía, porque el problema de Tamar no fue lo que pasó después del fracaso. El problema de Tamar es que ella no puede seguir presentándose ante el pueblo de la forma que ellos lo veían, sabiendo que había un fracaso. Sí. Y dice que cuando ella se rasga su vestido, dice que se rasgó su vestido, se dan cuenta la gente. Entonces a Absalón le dicen, calla, no diga nada, porque eso puede afectar el reinado de tu papá. Y ese que te hizo eso es tu hermano. Entonces hay un problema, y ahora que Tamar tiene que guardar silencio y presentar que todo está bien cuando no todo está bien. Entonces el problema
de esto, que ya vamos a concluir aquí, el problema de esto es que hoy estamos delante de una generación que está agonizando en medio de un silencio. Dios mío. Gente que están imponiendo manos cuando ellos saben que necesita que a ellos se le imponga. Entonces, estamos frente a una generación que está agonizando. ¿Qué es agonizar? La agonía llega después de una enfermedad o después de algo que produce muerte, y antes de caer en el estado de la muerte, cae en lo que es la agonía. Entonces hay gente que están enfermos y ellos saben que están enfermos, que necesitan que alguien lo atienda rápido, pero ellos siguen agonizando y siguen en medio de su situación. Pero cuando están frente a ti, ellos presentan lo que ellos no son. Oh my God. Entonces, yo quiero hablarle a usted que está conectado a esta plataforma. Y aquí cerramos. Sí. Quiero hablarle a usted y a decirle a usted que está ahí. Yo no sé qué tiempo usted lleva agonizando en medio del silencio. El silencio es cuando se ocultan palabras. Hay gente que se están quedando callados, pero ellos saben que no tienen la dignidad de pararse en un altar, que no tienen la dignidad de hablar, de abrir la Biblia. Nada más lo que tienen es la dignidad de ellos pedir perdón, y hasta que no lo pidan, porque hay gente que saben que no están bien, y hay gente que están disfrazando su estado espiritual y quieren fingir delante de los líderes, de los pastores, de los grandes, quieren fingir que ellos están bien, pero están agonizando en medio de un silencio. Tienes que reconocer que si no confrontas tu realidad, te vas a morir en medio de esa agonía. Wow, Dios mío. Pastor, tremenda esta palabra. Amén. Hay gente que están ahí que necesitaban esta palabra. Reconocer tu posición, reconocer tu condición. Y es más importante tu sanidad que tu reputación. Así es. Tu reputación es lo que la gente piensa de ti. Pero tu sanidad es tu condición interna. Y la condición interna revela lo que tú eres. Cualquier persona puede hablar del pastor Samuel Tavera, Venancio Amparo, pero realmente lo que nosotros somos no es lo que la gente hable, sino la condición que tenemos. Porque así como habla el hombre, así el hombre es. Pastor, ha sido una honra tenerle aquí. Gracias. ¿Cómo las personas que están ahí pueden seguirlo en las redes sociales, en su proyecto personal, en su iglesia, todo? Amén, gloria al Señor. Estamos en Facebook como Pastor Samuel Taveras, y también nos pueden seguir como Iglesia Misión Cristiana Apocalipsis 3:20. Bueno, pastor, el pastor viene con un proyecto por ahí prontamente. Ya ustedes saben, eso viene picante. Más adelante, cuando él vuelva, él va a dar el nombre del canal, todo, cómo ese proceso, para que la gente mía vayan a suscribirse allá. Así que, mis amados, le invito a cada uno de los que están ahí, compartir esta palabra. No se vaya sin darle like. Mire, dele like ahí, dele like. Dele like, comparta esto, porque en esta plataforma no le pedimos dinero, no le pedimos recursos, nada de eso, pero sí le pedimos que nos apoye a través de un like, a través de estar compartiendo esto. Compártalo por todos los grupos, porque palabras como esta se necesitan. Solamente tengo que decirle una cosa, y es que la gloria es de Dios, pero este lugar aquí se puso muy serio, pastor.